no es tan importante la gran cantidad de datos que tengamos, sino que los que tengamos tengan calidad y puedan garantizarnos un buen servicio al cliente y una buena base para llevar a cabo después procesos a lo mejor de inteligencia artificial con algoritmos que trabajen o que mejoren temas de caída de cartera, de retención, pero la información tiene que estar muy actualizada. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Tengo el placer de estar aquí con Isidre Mensa, presidente de MPM Software. Isidre, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y gracias por permitirme exponer lo que salga de esta conversación. Por favor, un gran placer para mí. Si quieres, para ir rompiendo un poco el hielo, cuéntanos resumidamente de tu historia en el sector asegurador y en conjunto con ella la historia de MPM Software. Bueno, a ver, la historia profesional está vinculada totalmente a MPM Software. Empecé a trabajar, debió ser en el 80 y pocos, 85 más o menos, en una aseguradora, en Grupo Zurich, en aquel momento con AS400 y todo esto, pero ya tenía el gusanito de intentar arrancar algún proyecto de emprendeduría. Ahí fue cuando en 1990 convencí a mis dos socios de MPM, a Miquel Piqué, un corredor de seguros, y a Manel Manné, que es un tecnólogo, para que dieran soporte a este proyecto que quería arrancar. Iniciamos MPM 4 personas. Hoy, afortunadamente, siguen vinculadas todas en distintas áreas de responsabilidad de MPM. En aquel momento vimos la oportunidad que las primeras redes de ordenadores abrían para las pymes. No era muy habitual que las pymes se mecanizaran y lo aplicamos de forma muy exclusiva al desarrollo de todo lo que son soluciones en entornos de PC en aquel momento y en redes para corredores de seguros. Entonces, una de las primeras, si no la primera asociación de corredores que hubo en España fue la base de nuestro crecimiento. Era un grupo que se llamaba Multibroker. Y esta especialización simple de trabajar siempre en el sector de la distribución aseguradora nos permitió abrir nuevas áreas. Arrancamos con grandes brokers que hasta entonces tenían desarrollos propios que les requerían cada vez más inversiones continuas y eran difíciles de mantener. Después llegó a la banca seguros, primero en entornos multicompañía y después ya con los acuerdos monocompañía la mayor parte. Llegaron las primeras agencias de suscripción, nuevos entrantes como el retail, la gran distribución, las telcos, algunas marcas de automóviles que entraron en el mercado. Ahora recientemente las Insurtech, con ellas colaboramos, conectamos y a menudo en algunos casos mecanizamos también. De todo esto, en el 2000 abrimos nuestra oficina de Portugal en Lisboa y empezamos la internacionalización de MPM Software. Hoy estamos en Igualada, en Barcelona, como headquarters. Estamos en Madrid, estamos en Lisboa y también estamos en Ciudad de México y pronto esperamos abrir también en Colombia. Somos actualmente unos 170 colaboradores internos y algunos más externos. Tenemos unas cuotas de mercado muy pero que muy importantes en España como empresa y estamos presentes con instalaciones en más de 10 países y con un fuerte crecimiento en Latinoamérica. Y bueno, y decir que hoy MPM ya no está totalmente en las manos de los socios fundadores, está controlada por Grupo Kirei. Grupo Kirei es un entramado de empresas de tecnología con base principalmente en Italia. Y en el Grupo Kirei trabajamos más de 1.000 empleados y movemos más de 100 millones de euros de facturación. Entonces, bueno, nosotros formamos parte de este entramado. Espectacular. Ahí me surge un poco la duda. En aquel entonces, cuando comienzan, primero que software vertical para la distribución, o sea, para corredores de seguros en España, me imagino que serían de los primeros. Y por otro lado, software exclusivamente para pymes, como decías, tampoco quizás era lo más habitual. ¿De dónde parte esa visión? La verdad es que sí había ya dos empresas que habían iniciado sus pinitos de forma exclusiva en el sector y todavía están en el mercado en estos momentos. También se han movido de forma distinta, son colaboradores y competidores a veces con nosotros y tenemos mucha relación. La verticalidad la vimos porque
Uno de nuestros socios formaba parte de un conglomerado de empresas que se llamaba Logic Control, que al final ha terminado en manos de una gran multinacional que se llama Sage. Entonces ellos estaban haciendo un trabajo muy fuerte en todo lo que eran los despachos y asesorías laborales y fiscales. Y vimos que esa especialización podría ser una buena salida en un sector más reducido, pero que ya empezábamos a conocer del mundo del seguro, y en este caso la pyme aseguradora eran los brokers, eran los corredores en aquel momento, y lo son todavía. Dijimos, este tipo de equipos que están saliendo, los PCs, las redes, van dirigidos a pymes, a pequeñas empresas. Las pequeñas empresas en el sector asegurador no son las compañías de seguros, son los brokers. Y entonces fue donde dijimos, bueno, habrá que mecanizar a esta gente, y habían un montón de brokers asociados en el consejo. Y ahí empezamos nuestra relación con el sector. Yo siempre digo que nosotros nos consideramos más aseguradores que tecnólogos prácticamente, porque sí que aplicamos tecnología exclusivamente en seguros, pero nuestra presencia es exclusiva en congresos de seguros, en acciones de seguros, nos damos a conocer en esto, no estamos tanto en la parte tecnológica, que la parte tecnológica nos es muy fácil captar la nueva tecnología. Mecanizar a un corredor de seguros no es mandar un cohete a la luna, es salvando las distancias, un poco más sencillo que esto, pero requiere su tiempo y su conocimiento. Y este episodio es traído por Folio, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Excelente. Y en este sentido, justamente que comentabas más desde un lugar de la aseguradora, no tanto así como tecnología, sino que aplicarla al sector asegurador, uno de los puntos que veníamos comentando off the record, por decirlo, es que estuviste viajando bastante también a Buenos Aires, en gran medida para comentar la experiencia de desarrollar o de ser parte del desarrollo de lo que es el EIAC en el sector asegurador español. Cuéntanos un poquito qué rol has tomado dentro del desarrollo del mismo, tanto desde el punto de vista personal como de MPM, para algo obviamente fundamental dentro de la distribución que es hoy por hoy la comunicación vía EIAC. Bueno, el EIAC, este estándar de intercambio de información entre aseguradoras y corredores, que nace ya hace unos años, yo creo que MPM hemos sido unos divulgadores e impulsores del EIAC desde ese nacimiento. Antes del EIAC hubo ya varios intentos de estandarización en el sector español, en el intercambio de datos entre asegurador y corredor. Fueron Brocknet, SegurCity, SIAC. Algunos no prosperaron porque la tecnología aún no los acompañaba, no estábamos suficientemente maduros. Otros porque tal vez se plantearon mal de entrada. Pero bueno, ya en el 2007, más o menos, 2007-2008, en MPM convencimos a MAEF, la Asociación de Bancaseguros, que era interesante abordar el desarrollo de un estándar. Y así desde MPM definimos y desarrollamos lo que era SICOEF. Después, una vez SICOEF ya era una realidad, en 2009, en unas jornadas de MPM, comentamos al sector la necesidad de aplicar lo mismo en el entorno de corredores porque la tecnología hoy ya lo permitía. Y posteriormente, en un congreso sectorial, tanto los corredores como las aseguradoras, que eran los que tenían que dar el paso e impulsar esto, se comprometieron a abordar un proyecto de estandarización para corredores, y ahí es donde nace EIAC. Después, varios años experimentando, convenciendo al mercado, tanto de aseguradoras como al mercado de las propias tecnológicas, porque el de los corredores ya estaba convencido, pero las aseguradoras y las tecnologías tenían que convencerlo, y después de un sinfín de aclaraciones, digamos, políticas sobre qué debería ser EIAC, al final vio la luz lo que llamamos las primeras versiones de este estándar. Hoy EIAC es un modelo que ya está asumido plenamente por el mercado, que va evolucionando, y que además lo que yo considero muy interesante es que a sus espaldas ha dado pie a otros proyectos sectoriales muy innovadores entre corredores y aseguradoras que van a permitir el crecimiento de la parte sectorial de ese sector. Actualmente estamos implementando un proyecto de firma digital. Esto tal vez no hubiera sido posible si no hubiéramos empezado con el EIAC previamente. No tiene nada que ver con el EIAC, pero nos ha permitido el entorno adecuado para hacer esto. Entonces, ahora yo estoy comprometido también con llevar parte del conocimiento de EIAC a otros mercados en Latinoamérica. Hay dos mercados muy maduros para esto, que son México y Argentina. En México se están haciendo algunas acciones. Todo esto se está coordinando, o intentamos coordinarlo desde Copaproce, de la que MPM
es miembro adherente para que, bien sea en México o bien yo personalmente en Argentina, estoy haciendo una serie de acciones también para impulsar todo el desarrollo. Pero necesitamos mercados con un cierto grado de madurez para poder asumirlo. Y ahí estamos, intentando promover esto que ha sido un éxito, que ha costado mucho llevarlo a España, promoverlo en otros sitios para que el tiempo de adopción sea lo menor posible. Hemos aprendido de muchos errores que hemos cometido aquí en España y que nos podríamos haber saltado en su momento. Justamente de este estándar y de comunicación hay algo muy importante por detrás, que es también la gestión del dato, y que tanto MPM como tú hacen bastante fuerza de la importancia del dato para el corredor. Entonces, si tenemos que ejemplificar aquellas corredurías que aprovechan efectivamente el dato, ¿en dónde se destacan? ¿Qué tipo de cosas pueden hacer? ¿Por qué recomendamos a las corredurías que traten al dato como un eje central de su estrategia y no simplemente como un proceso administrativo? Bueno, el dato para un corredor es su gasolina, digamos, su fuente de información, es lo que le da la razón de ser, es vital en estos momentos para el corredor. Pero el dato tiene que ser consistente, tiene que estar actualizado, tiene que tener calidad. Y el dato no siempre es consistente, actualizado y de calidad. Si miramos el porqué de ese dato, decimos que el cliente de seguros final, quiere que su corredor sea omnicanal, que tenga distintos canales para comunicarse con él, que pueda entrecruzar cualquier conversación en el canal que el cliente decida utilizar en ese momento, y quiere que su corredor esté presente también en su móvil, como lo están otros proveedores suyos del sector financiero también especialmente. Entonces el cliente de seguros quiere disponer de canales que le permitan ese autoservicio. Y por ello es importante para el corredor que cuando su cliente interactúe con él, el dato que publiquemos en esos entornos sea de calidad, que sea un dato actualizado y que aporte valor. Yo siempre digo que si lo que publicamos es basura, el cliente entre por el canal que entre, solo verá basura. Por tanto, es mejor no publicar en ese entorno. Por tanto, ahí está la fuerza del dato. Y la fuerza del dato, proyectos como EIAC garantizan la calidad del dato. Pero es que no solo en atención al cliente impacta ese concepto del dato. También es necesario tener un dato actualizado para poder aplicar políticas de retención y en un futuro que ya se está gestando actualmente, para garantizar que cuando apliquemos todo lo que son los algoritmos de inteligencia artificial sobre estos datos, que van a llegar y que las tecnológicas vamos a promover para que nuestros corredores puedan utilizar, cuando apliquemos esos algoritmos de inteligencia artificial, no tengamos sesgos derivados de una mala información que anulen el impacto del algoritmo. Por tanto, no es tan importante la gran cantidad de datos que tengamos, sino que los que tengamos tengan calidad y puedan garantizarnos un buen servicio al cliente y una buena base para llevar a cabo después procesos a lo mejor de inteligencia artificial con algoritmos que trabajen o que mejoren temas de caída de cartera, de retención, cosas de estas. Pero la información tiene que estar muy actualizada. Y en este sentido, hablemos de las iniciativas de seguro abierto, que tienen bastante que ver con la capacidad del propio cliente de tener el dominio de sus datos, de poder compartirlo con quien quisiese, haciendo analogía a lo que es la banca abierta, ¿no? ¿Cómo lo visualizas para el sector, pensando en los diferentes actores, el broker, la aseguradora y el cliente? ¿Qué comentarios tienes al respecto? Bueno, yo creo que hay distintas visiones de lo que puede ser el Open Insurance, pero globalmente, si entendemos esa compartición de información, estos conceptos de compartir información en abierto en el mercado, yo creo que no agradan al corredor, no deberían agradar al corredor, porque siempre ha tenido celos de los datos de su cliente. Y hay que reconocer que el corredor ha realizado un esfuerzo muy importante para obtener y dar calidad a esa información de sus clientes en su base de datos. Por tanto, no es fácil tener esto y decir, bueno, ahora que se comparta. Obligar a aplicar un modelo de Open Insurance agresivo en el sector, yo creo que seguramente dañaría el posicionamiento ante el cliente del corredor, que es quien ya conoce a su cliente. Publicar qué ramos o qué pólizas tiene asegurado el cliente por parte de un corredor puede llegar incluso a generar prácticas agresivas y no deseadas en el sector. Pero dicho esto, hay cosas que no se pueden parar y hay movimientos que se tienen que llevar. Yo creo que el corredor, el mediador, ya hace Open Insurance con las aseguradoras, pero eso no significa que deba compartir todos los datos con todos los distintos actores que se lo soliciten. Pero a pesar de ello, yo creo que en mi opinión, compartir el dato no depende ni del corredor. Es verdad que tiene que ser el cliente el que tenga la potestad de compartir su información,
Hoy creo que estamos lejos de conseguir que el cliente comparta en abierto información con alto valor. 4 datos sí, pero información con alto valor que el corredor probablemente ya ha obtenido y ha generado probablemente a lo largo de mucho tiempo. Entonces, tampoco es tan fácil decirle al corredor, utilízalo. Yo creo que ahora corredores, aseguradores y también algunas insurtechs, las mismas que promueven este concepto de Open Insurance, tienen que estar dispuestos a trabajar en el futuro en un modelo de información que probablemente tendrá que estar más abierto, pero donde va a ser el cliente final el que decida qué quiere y qué puede compartir con cada actor. De hecho, la banca ya tiene mucha información de su cliente, pero no creo que esté tan dispuesta a compartirla abiertamente. La banca, se habla del Open Insurance en banca. Oye, las cuentas y todo esto las puedo ver desde un entorno, pero cuidado, hay información de su cliente que no está compartiendo. Probablemente información de la que el cliente no es ni consciente de que la tiene. Pero lo mismo que se aplica a la banca en corredor. Probablemente el cliente no es consciente de la información que tiene el corredor sobre él y decir que la comparta, pues no sé hasta qué punto podrá llegar. Habrá que abrazar el Open Insurance porque es algo que nos viene y creo que será bueno para el sector, pero hay que ir pasito a pasito y hay que respetar sobre todo el trabajo que están haciendo y que han hecho los corredores de seguros en este ámbito. Total, y en ese sentido ya tocamos varios temas de futuro, ¿no? Bueno, obviamente presente la importancia del dato, algoritmo de inteligencia artificial, Open Insurance. Esto básicamente nos está proyectando en los próximos años del corredor y sin hacer demasiada futurología porque es imposible, pero si tuviésemos que pronosticar cómo será el entorno de los corredores, de los agentes en un horizonte de 5 a 10 años, ¿cómo lo imaginas? Eso es lo que me preguntan a menudo mis socios para decir, oye, ¿hacia dónde va esto y dónde estaremos nosotros acompañando a nuestros clientes en los próximos 5 o 10 años? Y mi opinión es que en los próximos años, si lo llevamos al tema de la tecnología, no va a frenarse esa necesidad de digitalización, sino que se va a incrementar aún más. Yo creo que los brokers y los corredores y cualquier modelo de distribución necesitarán aún más medios económicos y humanos, porque no todo es dinero, también es cultura empresarial, económicos y humanos, para poder seguir compitiendo en el mercado. Será necesaria una concentración para poder abrazar estos nuevos modelos de digitalización, la inteligencia artificial, la conectividad, todo lo que son los procesos, RPA, todo lo que son las redes sociales, la escucha activa del cliente, todo esto requerirá tiempo y dinero. Y esto creo que la consolidación tendrá que ser la respuesta. En distintos modelos de consolidación, compra, fusión, asociacionismo, que también es una forma de concentración o de consolidación, centralización de servicios por parte de algunas empresas, son necesarias ya estructuras de empresa mucho más potentes para poder escalar toda esta innovación y para poder mutualizar estos esfuerzos en inversión que tenemos que hacer en el sector, en la parte de distribución. Y a nivel de especialización, se habla bastante de el futuro del corredor es cada vez más especialista en ciertos ramos o los seguros personales serán más automatizados, más especialización en la parte comercial. ¿Qué titulares tienes al respecto? Bueno, hace mucho tiempo que se habla que productos más comoditizados van a caer en manos de actores que son los que tienen volumen de clientes y van a ir por volumen. Y de hecho, así ha sido. Han entrado nuevos actores, que yo creo que no han entrado tanto para quitarle cuota al corredor, sino para ensanchar el mercado. Yo creo que el corredor igual tiene menos cuota porcentual de la que tenía antes de participación en algunos ramos de seguros, pero estoy seguro que tiene más contratos y tiene más primas y por tanto más comisiones que las que tenía antes. Por tanto, hay nuevos actores que aparecen al mercado que primero compiten, pero luego lo que están haciendo es ensanchar ese mercado. Yo creo que es bueno esa acción en el mercado. Yo diría que hay una parte importante de los productos comoditizados que van a caer en manos de otro tipo de actores distintos a los corredores y los corredores se van a centrar en aquellos productos donde se pueda aportar más valor. También es verdad que la evolución está para pensar que no hay productos comoditizados, sino que todo va a ser muy personalizado. Bueno, tendremos que ver esto. Pero sí es verdad que las herramientas que se necesitan para comercializar este tipo de productos masivamente en la calle, abriéndolo todo esto, solo están al alcance
de algunas grandes organizaciones. Los corredores, por supuesto, mantendrán clientes particulares y tendrán su cuota de clientes particulares, pero como siempre se ha dicho, creo que su futuro fuerte está en el mundo de la empresa, en el mundo del negocio y en esos entornos que es donde realmente pueden aportar más valor, aunque, bueno, las realidades son distintas en función de, no es lo mismo España que América Latina, pero bueno. Y ahí me está dando pie para la última pregunta, justamente para ir redondeando. Tienes bastante exposición, obviamente, al mercado español, portugués, pero como comentabas, tienen operaciones en México, están entrando o estás participando bastante de Argentina. Me comentabas que tienes un viaje a Perú, a Costa Rica. Para aquellos que no conocen tanto el mercado latinoamericano, si lo tuviésemos que comparar con España, ¿en qué situación se encuentra? Cada país también es un mundo, pero si tuviésemos que hacer una pincelada a alto nivel de la situación en América Latina. Ante todo, tú lo has dicho, ¿eh? Latinoamérica es todo un continente con distintas realidades. Los niveles de digitalización no son homogéneos ni entre los propios países, ni dentro de los países o entre ellos en los distintos modelos de distribución que existen. Por tanto, hay una heterogeneidad importante. Pero dicho esto, cabe resaltar que tal vez comparado con España hay un tema importante que es la conectividad sectorial, que está en una fase más inicial en la mayoría de estos países de Latinoamérica. Y esto es un buen escenario, un escenario ideal para evitar que cada aseguradora, que cada tecnológica y por ende cada productor o corredor desarrollen modelos distintos de conectividad. Hay que buscar aquellos casos en que esa conectividad puede estandarizarse. No toda la conectividad es estandarizable y esto ya lo hemos visto y lo hemos vivido aquí en España. Pero todo lo que son procesos de carga automatizada de información entre aseguradora y productor que le van a dar calidad al dato, todo esto puede y debe estandarizarse para evitar precisamente tener que hacer grandes inversiones en traducciones que no van a aportar ningún valor y que en demasiadas ocasiones tampoco permiten generar valor a los datos que intercambiamos. También hay que reconocer que en España se están viviendo importantes, lo decíamos antes, procesos de fusión y consolidación, vía compras o vía asociaciones que unifican procesos en un entorno más centralizado. Esto es más difícil llevarlo a cabo en el mercado de algunos países en Latinoamérica, aunque, por ejemplo, tenemos los organizadores en Argentina, los agrupadores en México, que también hacen acciones de estas. Pero la penetración del seguro en algunos de estos países de Latinoamérica es aún muy baja. Por tanto, a veces, pensando en Latinoamérica, no es tan importante la concentración, sino lo que se precisa a veces es mayor capilaridad, en especial en productos más comoditizados para hacer llegar el seguro a más gente todavía. Y ahí, por el momento, yo creo que no basta solo con la acción que pueda estar haciendo la banca, el retail o la gran distribución que están empezando en esos entornos. Los mercados NATAM también necesitan una acción masiva de productores en la calle, a diferencia de en España, porque España es un mercado mucho más consolidado en este aspecto. Entonces, yo creo que sí hay que ir a modelos de concentración de gestión, pero necesitamos en Latinoamérica mucha más gente promoviendo la venta de seguros, no directamente en la calle como antes, sino por internet, por otros entornos. Y ahí el rol del productor de seguros creo que es muy importante, a diferencia de lo que ocurriría en estos momentos en España. Creo que hay un dato clave que representa un poco esto, por detrás la cultura aseguradora de Latinoamérica comparado con España, o comparado con países incluso del Reino Unido o Estados Unidos. La penetración o el porcentaje de prima comparado con el PBI en Latinoamérica están en torno al 3%, países que están por debajo. España está en el 5,5%. Hay una gran diferencia, hay un gran gap por ahí para cubrir todavía. Lo cual es una dificultad, pero también una gran oportunidad para actores que puedan mover esto y efectivamente para corredores agentes. No es solo la penetración sobre el PIB, sino el volumen que tiene el PIB. El Producto Interior Bruto puede crecer en estos países, mucho más todavía. Con lo cual, esa penetración, aunque sea baja, porcentualmente, también crece. No es solo crecer en porcentualmente, sino que a la medida que vaya subiendo el PIB de estos países, el mercado irá creciendo con la misma penetración. Yo creo que hay un mundo importante por promover. Pero también es verdad que hay un nivel de profesionalización muy grande. Los productores que llevan años están haciendo las cosas bien. Les falta tener acceso probablemente a herramientas que aquí tenemos, a modelos de negocio que aquí tenemos, que tendremos que ir aplicando.
pero el nivel de profesionalización que hay en unos cuantos corredores que he conocido por toda América Latina no tiene nada que envidiar con el nivel que podamos encontrar en España y Portugal. Estupendo. Isidre, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad que ha sido muy ilustrativo. Para mí ha sido muy cómodo poder tener esta charla contigo. Estoy a disposición para cuando deseéis ampliar en otros múltiples temas que tiene este sector tan especial que es la distribución aseguradora. Por tanto, Martín, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego.